Bienvenidos a esta edición de Trazando Líneas. Hoy estaremos con un invitado de lujo, el doctor Aníbal Torres. Pero antes de empezar la entrevista, no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y activar la campana para notificaciones. Y seguirnos en todas las redes en @lalinea.pe. Y para empezar con esta entrevista, nos gustaría que usted mismo se presente, Aníbal. ¿Quién es Aníbal Torres? Muchas gracias, Anaí. Bueno, yo soy natural de la ciudad de Chota, Cajamarca. A los 18 años vine a Lima a ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para estudiar Derecho, donde me gradué de bachiller, luego de abogado, finalmente de doctor en Derecho. He hecho estudios también en Italia, en la Universidad degli Studi di Roma. He trabajado en la actividad privada principalmente. Al inicio fui abogado del Banco de Crédito. Me he desempeñado como docente de la Universidad de San Marcos. He sido decano de la Facultad de Derecho. También he sido decano del Colegio de Abogados de Lima, miembro de lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura, en donde por primera vez en la historia de la República se tuvo que destituir a toda una sala de la Corte Suprema por haber violado la cosa juzgada. He accedido a la política en forma casual. Fue en las elecciones últimas para elegir presidente de la República y congresistas. En la primera vuelta voté por el candidato Lezcano. En la segunda vuelta vi que se maltrataba demasiado al candidato Pedro Castillo, calificándolo de comunista, de terrorista, sin que se pueda defender bien, y entonces salí a los medios a defender esta situación. Y por supuesto cambió la situación totalmente, porque en los medios se decían muchísimas mentiras con tal de destruir solamente al candidato. Y el candidato triunfó en las elecciones, pero como es una persona del campo, un profesor de escuela rural, ya desde la campaña existía esa animadversión hacia su persona, por esas razones de su origen, por esas razones de su raza, ¿no? Y cuando triunfó en las elecciones, ya desde el primer día el Congreso de la República trabajó intensamente, yo diría día y noche, para vacarlo por la supuesta incapacidad moral. Para esto se unió la derecha, se unió la mayoría del Congreso, se unió el Poder Judicial, el Ministerio Público, ¿no? Y un sector de la Iglesia, y por consiguiente la totalidad de la prensa limeña, hasta que se llegó al desenlace, diría fatal, ocurrido el día 7 de diciembre. Antes de entrar justamente a ese tema, entonces creo que el resumen que ha hecho de su trayectoria efectivamente nos lleva a esa segunda vuelta, ¿no? En que usted sale a defender también la impugnación de los votos que estaba haciendo la derecha. Yo creo que ahí ya vimos lo que se venía, ¿no? Esa vena antidemocrática de desconocer las reglas de juego cuando no son favorables a sus intereses, ¿no? Porque era obvio que no había fraude y sin embargo ahí los tenías impugnando votos rurales e indígenas, diciendo que había fraude, y efectivamente con la aceptación, con la venia de todos los medios de comunicación y los poderes económicos, digamos, ¿no? Entonces esto era una antesala a lo que se venía y a lo que fue, digamos, este gobierno, ¿no? Estos 15 meses, usted también lo ha descrito un poco de manera bastante general, pero estos 15 meses de un asedio permanente a la gestión del presidente Castillo y por lo tanto también de sus ministros, y en particular, bueno, el primerato que usted ocupó estos meses, ¿no? Entonces creo que había ya, y es una hipótesis, ¿no? Una decisión deliberada de la derecha peruana, de los grupos de poder, de impedir que Castillo hiciera un gobierno exitoso por un lado, y por otro lado, de que culminara el gobierno. O sea, esta decisión deliberada de petardear la voluntad popular, de obstruir un gobierno y de trabajar para finalmente lo que pasó en la destitución. Pero claro, previo a la destitución hay este escenario que usted mencionaba, el desenlace del 7 de diciembre. Creo que
es fundamental porque ya se vivía un escenario muy tenso, ¿no? Usted ya había dejado de ser premier, teníamos estas dos cuestiones de confianza que habían sido rechazadas, teníamos a los congresistas diciendo que era una situación de matar o morir, sino para hacer un poco de memoria. Entonces, en esta situación de tensión que estamos viviendo, ¿cómo eran esos días previos al 7 de diciembre y cómo explicar ese día, además, ¿no? Estas versiones que se están circulando, que teje la prensa? Sería fundamental que usted también pueda dar su versión de estos acontecimientos. Bueno, estos acontecimientos se dan debido a que, como últimamente todo el Perú ha reconocido, y especialmente en el extranjero se ha reconocido, que la sociedad peruana es una sociedad clasista, es una sociedad racista y también es una sociedad culturalista, que es lo que nosotros hemos dado a conocer a la población. Se produce este desenlace en la forma siguiente. Ese día 7 de diciembre, pasada las 11 de la mañana, el presidente me llama a mí y a la premier para que concurramos a su despacho. Concurrimos ambos. Ingresó, por supuesto, primero ella y después ingresé yo. Ella habló primero con el presidente, no, que le dijo que iba a haber un acto oficial. En eso me acerco, lo saludo y me dice que va a haber allí una declaración presidencial. En vista de eso, yo me retiro al ambiente que está cerca, a la sala de embajadores. Me paré allí, bueno, yo tenía que escuchar el mensaje, yo no podía decir nada más. Él coordinó con la premier para que traiga a la prensa, ¿no? Todo eso habrá durado entre unos 3, 4 minutos. Luego la premier salió, fue a traer la prensa, se demoró un poco más de 10 minutos, volvió con la prensa, ¿no? Entre arreglar, acomodar, no tanto al presidente como a la prensa para el mensaje, habrán pasado algo más de 10 minutos, ¿no? Y comenzó su exposición, su lectura de su discurso, y al final menciona el cierre del Congreso y de otras instituciones del Estado. Eso nos causó una enorme sorpresa porque en ningún momento se había hablado de eso, en ningún momento el Consejo de Ministros había acordado eso, ¿no? Y así fue. Luego, ya que termina el discurso, ingresan varias personas. Ingresó, por ejemplo, el ministro Sánchez, el ministro Salas y otras personas allí, ¿no? Cuando yo me acerco y le digo, ¿y has coordinado con las Fuerzas Armadas? Porque lo que él menciona es un golpe, y un golpe no se puede hacer sin la concurrencia de las Fuerzas Armadas. Y él me contestó, no se preocupe, doctor. En vista de que no era una respuesta apropiada, no, yo me doy la vuelta, me dirijo al ministro del Interior y le pregunto si iban a intervenir el Congreso de la República. No, me dijo que él no sabía si sobre eso, que no se había enterado sobre eso. En vista de esas circunstancias, me dirijo al ministro de Defensa, el general Bobbio, y le digo, ¿y van a salir las Fuerzas Armadas? Y él me contestó, a mí no me han dicho nada, ¿no? Ya entonces desde allí eso era un desastre. Yo ingresé a la sala de embajadores, me senté, estaba pensando allí muchas cosas, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Cómo es que el presidente ha tomado esa decisión sin comunicarnos? ¿No? Y al poco rato ingresa el presidente y me dice, doctor, vienen por mi familia, la voy a llevar a la Embajada de México. Y le dije, te acompaño, porque no lo podía dejar solo, ¿no? Y ya todo lo demás es de conocimiento público. Pero así ocurrieron esos hechos. No es como se ha publicado en Panorama, no por la señora Mávila Huerta y por la señora Patricia Chirinos,
que también me dicen es periodista, ¿no? En donde sacan una publicación allí que dice que ella lo ha conseguido de acuerdo probablemente a sus buenas artes en el ejercicio de la profesión del periodismo. Eso es absolutamente falso, porque esa grabación ya estaba en el Ministerio Público. Esa grabación ya fue observada por mi abogado en días anteriores. Lo tenía el Ministerio Público, de manera que el Ministerio Público y estas dos periodistas han filtrado eso con el deliberado propósito de crear una situación imaginaria. Porque se dice que yo y Betsy ingresamos directamente al despacho del presidente, lo que no es verdad, porque nosotros ingresamos allí a la sala Quiñones, ¿no? Que también usted, Anaí, conoce la sala Quiñones, y luego de la sala Quiñones pasamos a la sala Grau, y de la sala Grau pasamos a la habitación donde está el despacho del presidente. Eso ha sido la realidad. No había ninguna forma de que previamente hayamos hecho una reunión previa sobre el discurso. No ha habido ninguna reunión previa entre Betsy, el presidente y yo. No hubo ninguna. Lo único que hubo es que ingresamos, saludamos, se produce esta conversación con el presidente sobre el hecho de que la premier debe traer a la prensa, ¿no? De manera que ahí no hubo ninguna reunión. Cuando la premier sale a traer a la prensa, ¿cómo iba a haber reunión si la premier estaba fuera? Cuando la premier regresa con la prensa y está con los miembros de la Cámara allí, ya éramos varias personas y están arreglando lo de la Cámara, ¿cómo es que iba a haber allí una reunión? Esa es solamente una imaginación de estas dos periodistas, pero que ya sabemos cómo no el periodismo en el Perú crea verdades fingidas, absolutamente falsas. Así ocurrió este hecho. Lo que usted escribe en esa línea, yo iba un poquito más allá, ¿no? Hay una declaración del presidente Castillo en ese momento que cambia todo el escenario, ¿no? O sea, hay un antes y un después del 7 de diciembre. Si usted hubiera tenido oportunidad de dar un consejo, ya no era premier, usted ya había dejado de ser premier. ¿Qué hubiera planteado? O sea, si no tenía conocimiento y hubiera tenido conocimiento. Si el presidente me hubiese dicho que hay que disolver el Congreso, yo soy abogado, el Congreso no existiría ahora, porque hubiésemos actuado dentro del marco de la Constitución. Teníamos que tener un acuerdo del Consejo de Ministros, teníamos que proponer la dación de 2 proyectos de ley con 2 cuestiones de confianza, y el Congreso no lo aprobaba, y entonces se cerraba el Congreso constitucionalmente. Eso es lo que tenía que hacer. No, como abogado, eso es lo que tenía que aconsejarlo a él. No había la necesidad, ¿no?, de salir fuera del marco constitucional. Entonces, y esa es un poco una pregunta que sigue en el aire, ¿no? ¿Cuál es la racionalidad, cuál es la finalidad final de la declaratoria, del mensaje que hace el presidente Castillo en ese momento, ¿no? Es entendible, sí, en esta situación de desequilibrio de poderes, de lo que decíamos, de un poder legislativo agresivo que ya estaba a punto de la vacancia, quizá había una vacancia a las 3 de la tarde, de una fiscalía que estaba absolutamente politizada y que lo sigue estando, efectivamente, ¿no? Entonces, en ese marco, digamos, puede entenderse, pero ¿cuál cree usted que habrá sido esta finalidad del mensaje? Yo lo acompañé al presidente desde el momento en que salió del palacio con su familia y fue conducido a la prefectura y ya en horas de la noche al lugar donde se encuentra ahora. No conversé mayormente sobre esto para no preocuparlo más, tenía que tranquilizarlo, ¿no? Pero en un determinado momento, cuando le pregunto que por qué hizo eso, me contestó lo siguiente. Doctor, me dice,
ya tenían los votos para vacarnos. Y si no alcanzaban los votos por falta de 1 o 2 votos, si no alcanzaban, ya tenían planificado el suspensión. Y con la suspensión no, nos sacaban y nos iban a meter a la cárcel a todos. Ese es el plan que tenía, ¿no? Eso es lo que me dijo. No sé si eso es lo que determinó para que adopte esa decisión, no lo conozco, pero eso es lo que me dijo él. No conozco más, no pude conversar más sobre eso, tenía que tranquilizarlo, estaba muy preocupado por su familia, especialmente por su hija, la menor. Decía, lo pueden matar a mi familia. Bueno, amenazas de muerte había tenido ya desde la campaña electoral, ¿no? Y esa era su preocupación principal. Yo tuve que acompañarlo hasta el final a fin de evitar de que lo puedan hacer firmar cualquier documento al presidente, lo cual lo podían hacer porque se encontraba solo, no lo podía no dejar solo. En un comienzo, por supuesto, yo era asesor, lo acompañaba en mi calidad de asesor. Inmediatamente en que tomo el conocimiento, y esto fue cuando estuve ya en la prefectura, de que había sido cesado, entonces yo actúo ya como su abogado defensor. Luego, por supuesto, ya ha pasado lo que todos conocemos, que la fiscal de la Nación me sacó de la defensa, ¿no? Y me incluyó en la investigación. Y hasta ahora no ha presentado prueba alguna sobre mi participación en tal hecho. Lo que he escuchado en los medios es de que en el discurso hay varias expresiones mías, ¿no? Pero varias expresiones mías lo repiten periodistas, lo repiten doctrinarios, lo han repetido los ministros, porque las he mencionado una y otra vez en las distintas intervenciones que he tenido, al inaugurar obras, al ir a las mesas de diálogo para resolver conflictos sociales, en los consejos de ministros descentralizados, de manera que eso es de conocimiento público. Bueno, viendo todo lo que ha pasado después de ese 7 de diciembre, ¿no? Veíamos el corte que ha habido en nuestro país. Creo que puede ser incluso en este Perú contemporáneo, en esta etapa histórica, ¿no? Lo que viene después del 7 de diciembre. Y efectivamente, un hecho clave y algo que queda, creo, también en toda la población que se moviliza a él, es que usted acompaña al presidente Castillo hasta el final, ¿no? Yo creo que pudo haber llamado a algún abogado, usted conoce muchos. ¿Por qué se quedó hasta el final? ¿Qué pesó ahí en su decisión? Bueno, yo soy abogado civilista, no soy penalista, ¿no? Pero tenía que acompañarlo allí para garantizar sus derechos, y en eso llamé a un penalista, al doctor Benji, ¿no? Y él me manifestó que ya ha renunciado como defensor del presidente, por tanto tuve que seguir acompañándolo, ¿no? Esa noche. Y bueno, lo que vino después de esa noche es algo que nos sorprendió a todos, primero por el lado de esta rápida recomposición, digamos, del bloque gobernante, ¿no? Para empezar, a Dina Boluarte la conocemos ambos, ha sido ministra, hemos compartido gabinete con la señora, usted ha sido premier también un buen tiempo con ella. A mí me sorprendió verla juramentar hasta el 2026, en algún momento, en un momento tan difícil además, ¿no? O sea, era como un mensaje claro a la ciudadanía y supongo que al Congreso que la había puesto ahí, de que ella estaba para cumplir un compromiso con estos grupos que habían perdido las elecciones, que habían trabajado sistemáticamente para boicotear al gobierno y que ahora estaban capturando el Estado, para mí, no para 1 o 2 meses, sino para quedarse, ¿no? Creo que ese era el mensaje y ese era además, creo, la desazón que sentía la gente que empezó a movilizarse rápidamente, ¿no? Rápidamente salieron a las calles, sobre todo en las regiones del sur, en una magnitud que creo ninguno de nosotros se imaginó, ¿no? Entonces, ¿cómo poder explicar este estallido popular, esta respuesta popular tan determinada, ¿no? Lamentablemente también trágica, ¿no? Son 60 muertes, es un Estado que está disparando contra sus ciudadanos. ¿Cómo explicar esta
este estallido, digámoslo en esos términos, ¿no? Esta irrupción de las clases subalternas, de los excluidos, que salen con unas consignas políticas muy claras y que están teniendo un protagonismo que no se imaginaron las élites gobernantes. Como conoce usted, Anaíd, se produce la lectura de este discurso y al poco tiempo el Congreso de la República se reúne para vacar al presidente. Ese día iba a reunir el Congreso a las 3 de la tarde, pero adelantaron la reunión para vacar al presidente por haber cerrado el Congreso. Adelantaron eso. Pero para llevar a cabo ese proceso, de acuerdo al artículo 89A del reglamento del Congreso, que tiene rango de ley por disposición de la Constitución, tiene que haber una moción, y no hubo ninguna moción. Una moción que tenga por lo menos 26 firmas de los congresistas, del número legal de congresistas. Y eso no existió, no existió. Si hubiese existido, además, se requería que el Pleno del Congreso acuerde por una mayoría de congresistas hábiles del 40% someter eso a debate. Tampoco hay nada de eso, no hay ningún acuerdo del Pleno, ¿no? Pero el Congreso sí podía obviar los plazos para llevar a cabo ese proceso, ¿no? Pero para eso se requiere de las 4/5 partes de congresistas, del número legal de congresistas. Y las 4/5 partes del número legal de congresistas son 104 congresistas. Y los que han votado por la vacancia son solamente 101 congresistas. De manera que no hay vacancia. Pero eso no lo tratan nuestros juristas, no lo tratan los medios de comunicación, porque no les conviene. Por tanto, no hay allí sucesión presidencial de la que tanto se habla. Sucesión presidencial hubiese sido si legalmente el Congreso hubiese cesado a Pedro Castillo. Por eso es que la comunidad considera, el gran sector de la comunidad, que el presidente sigue siendo Pedro Castillo. La presidenta actual, la doctora Dina, que ha trabajado con nosotros, ella manifestó una y otra vez su lealtad al presidente de la República. Expresó públicamente que si lo cesaban al presidente, ella también iba a renunciar. Razón por la cual la comunidad lo califica de traidora, pero el calificativo es correcto. Es correcto. ¿Por qué hace ella esto? No puedo explicarme por qué hace esto, pero él ya había estado en anterioridad en relaciones con los miembros de oposición para vacar al presidente y terminar pues con la presidencia de Pedro Castillo. Pero hay que considerar allí otros elementos, ¿no? Se dice, por ejemplo, que ella habría recibido 150,000 o algo más de soles ilícitamente, y lo dice un señor Shimabukuro, que se ha publicado por las redes sociales. Sin embargo, la prensa no investiga eso, la fiscalía no investiga eso. ¿Por qué la prensa no investiga eso? Porque ahora la prensa está muy bien pagada por la presidencia de la República, y entonces está ocultando todo lo que no le conviene. Y por eso es que la prensa no también investiga a la señora fiscal de la Nación, que tiene ya, como se ha visto últimamente en las redes, una tradición familiar con un comportamiento al margen del ordenamiento jurídico. Y además, fíjense ustedes, mucho se critica a la gestión de Pedro Castillo, pero ahora tenemos un gobierno que es un gobierno dictatorial, es un gobierno prepotente, es un gobierno que se basa solamente en el uso de la fuerza, en maltratar a la gente, en golpear a la gente, en herir a la gente, en matar a la gente. Y ya son más de 60 fallecidos como consecuencia de eso, asesinados. Cuando se recupere el Estado de Derecho, y no debemos olvidar las personas decentes en este país, para que no se vuelva a repetir,
cuando se recupere el Estado de Derecho, deben ser procesados, ¿no? Los autores directos, los que dispararon directamente, los oficiales que ordenaron el disparo, deben ser investigados. Los autores mediatos, que es la doctora Dina Boluarte, el ministro Otárola y todo el Consejo de Ministros, que son los que no han permitido esto, pero también deben ser investigados todos los congresistas que han votado dándole la confianza a los asesinos, porque solamente así recuperaríamos, ¿no?, el Estado de derecho. ¿Por qué se mantiene la doctora Dina allí? No lo sabemos, nadie lo sabe. Yo creo que ella ya por sí sola hubiese renunciado, pero aquí hay que tener muy presente que el poder político lo tiene nuevamente esas fuerzas de poder económico y que no lo van a soltar. Por eso es que están aquí unidos, ¿no?, el Ejecutivo, el Legislativo, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional. Todo eso se tiene que revisar cuando recuperemos el Estado de Derecho y todo eso justifica que tengamos un nuevo pacto social, un nuevo tratado entre todos los peruanos para terminar con estos males. O sea, ¿no?, que se establezca en el país una asamblea constituyente a través de un referéndum que antes no existía. Todavía el ambiente, ¿no?, de la Asamblea Constituyente, pero que ahora ese ambiente existe, creo que ya supera el 60% y no se puede negar a la mayoría de peruanos su derecho a que públicamente ellos, mediante el voto, expresen su deseo de que se llegue a esa asamblea. Pero el Congreso de la República ha concentrado todo el poder, ha quitado la mayoría de derechos a la población y dentro de esos derechos está el derecho al referéndum, que es un derecho que tiene el pueblo para poder participar en los actos públicos directamente sin intermediarios. Eso no se tiene que recuperar en el país. El Congreso de la República ha hecho muchas modificaciones a la Constitución para concentrar el poder y ahora, por supuesto, tiene todo el poder. Ya no somos ya un gobierno democrático, ni somos ya tampoco un gobierno que se basa en el sistema presidencial. Y quiere seguir haciéndolas, porque no es que ellos no quieren tocar la Constitución, ¿no? Ellos quieren seguir cambiando la Constitución a su medida. Y ahí me parece clave un tema que usted menciona, ¿no?, en términos de el quiebre del Estado de Derecho, ¿no? Lo que hemos vivido desde el 7 de diciembre es un quiebre del Estado de Derecho, donde hay claramente un desequilibrio de poderes y donde hay también un copamiento de estos grupos que perdieron las elecciones para quedarse en el poder, ¿no? Por eso quizá la evaluación de algunos que decían que Dina podía renunciar las primeras semanas no era tan acertada, ¿no? Porque tú no retomas el poder de la forma tan brutal que lo has hecho para dejarlo tan fácilmente, ¿no? Entonces hay todavía una pugna ahí abierta y hay una crisis sistémica mucho más profunda. Por eso es que la gente también pide nueva constitución y creo que eso es clave en las demandas de la población, ¿no? Porque sí, efectivamente, hace unos 4 o 5 años, incluso en la transición del 2001, se pedía una nueva constitución, pero eran como unas voces más digamos, marginales, muy limitadas a ciertos ámbitos de izquierda o sindicales, ¿no? Ahora, efectivamente, 70%, dice la última encuesta del IEP, está a favor de una nueva constitución, ¿no? Entonces, esto que hemos avanzado en términos de atender una demanda de la ciudadanía para poder salir de la crisis, ¿no? Porque se nos dice, cada año estamos cambiando de presidente, cada que hay elecciones está esta sombra de la vicepresidenta que va a hacer luchar el piso al presidente y se va a quedar con la... estamos en una crisis sistémica de la cual no salimos, ¿no? Y viene esta demanda de una nueva constitución con mucha fuerza en este estallido social que vivimos y que es también cuestionada por la derecha y por los grupos de poder, ¿no? Me acuerdo cuando usted estuvo como premier y estuvimos en PFM, se presentó un proyecto de ley
para el referéndum. ¿Qué pasó con ese proyecto? ¿Por qué no tuvo la aceptación? Bueno, fíjese, todo esto tiene su origen en un hecho que ha regido durante toda la República. Durante toda la República ha gobernado un centro de poder económico, ¿no?, que tienen los monopolios, los oligopolios en el país, y que son los que se enriquecen a costa, ¿no?, del dinero de toda la población. Han llegado al Congreso gente del pueblo, como por ejemplo Alan García, Toledo, Humala y otros. Pero inmediatamente que llegaron al poder, se sentaron en el sillón presidencial y se vendieron a ese centro de poder. Aquí lo que pasó es que no pudieron comprar al presidente Castillo ni a sus ministros. Ese fue su gran problema, por lo tanto ellos tenían que luchar hasta destituirlo. Para ese centro de poder económico solamente hay democracia cuando ellos ganan las elecciones. Y efectivamente, durante toda la República lo han ganado, lícitamente o ilícitamente, pero en esta oportunidad no lo pudieron ganar. Por eso es que trataron de destruir a la presidencia desde que juramentó el cargo. Ahora, esa situación ahora se ve muy reforzada por la Constitución, que es el producto, ¿no?, de la decisión del más grande ladrón que ha tenido el Perú, de uno de los corruptos más grandes, los 7 corruptos más grandes del mundo, no porque lo digo yo, sino porque esto se dice ya a nivel universal. Uno de los 7 más grandes corruptos, cuya hija es ahora la que domina a la derecha y la que ha luchado porque se destituya al presidente Castillo. Esa es la realidad. Esa realidad tiene que cambiar. La población está pidiendo el cambio. El centro de poder, el titular del poder político, o sea, el pueblo, está pidiendo una nueva constitución. Es el poder de poderes, es el poder que está por encima de cualquier poder constituido. El poder constituido no puede hacer nada en contra del poder constituyente, de manera que en el Perú, con la voluntad o sin la voluntad de estos poderes constituidos, como son, por ejemplo, el Congreso de la República, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, al margen de lo que digan estos organismos constituidos, no, al margen, se tiene que ir a una asamblea constituyente. Efectivamente, nosotros presentamos un proyecto de ley al Congreso para que se convoque a un referéndum a fin de que la población se pronuncie sobre la Asamblea Constituyente, para que diga sí o no. Si decía no la población, bueno, ahí terminaba todo. Si decía sí, había que convocar a la Asamblea Constituyente. Nosotros no insistimos más frente a esa decisión del Congreso de la República, esa decisión arbitraria del Congreso de la República, Congreso constituido, poder constituido, que está para representar al poder soberano, que es el poder de la población. Hizo todo eso. Como he manifestado, el Congreso ha hecho muchas cosas en contra de la población, y eso es lo que nos ha llevado a la situación de conflagración en que nos encontramos actualmente, ¿no? Nosotros no pensábamos que cuando seamos destituidos, porque sabíamos que vamos a ser destituidos porque tienen ellos todo el poder, sabíamos eso, sabíamos que la población va a reaccionar, pero no en el nivel en que lo ha hecho actualmente. Yo estoy admirado por la población del sur, ¿no? Cusco, Apurímac, Madre de Dios, Ayacucho, pero muy especialmente por Puno, porque ha demostrado Puno que realmente es el Perú, que realmente no está integrado por una gente que debe ser el ejemplo de todos los peruanos, que lucha denodadamente por su libertad, por su dignidad, por ser una sociedad solidaria, por ser una sociedad democrática, ¿no? Al ver ahora a las mujeres puneñas en Lima,
mi admiración total a esa madre de familia, llevando en su espalda a su hijito menor, que esa es la práctica normal en aquellas comunidades, en defensa de sus derechos y en defensa de los derechos de sus hijos. Mi admiración total, porque es una mujer que no tiene la cara pintada, no tiene la cara allí transformada, pero que no solamente es eso, sino que además no tiene el espíritu transformado, sino que tiene una cara limpia y un espíritu limpio, y que no vende su dignidad, y que incluso está dispuesta a dar la vida para defender sus derechos y construir un Perú para todos los peruanos. Y son ellas las que tienen que escribir también esta Constitución, porque yo creo que aunque la derecha lo niegue, aunque salgan en todos los medios diciendo que no va a haber una nueva Constitución, que esto es una amenaza totalitaria, hay un momento constituyente que ya se ha abierto, ¿no? Hay un proceso que ya está en curso y que va a ser muy difícil que estas élites puedan detener, ¿no? Pueden intentarlo, yo creo lo están haciendo con esta brutal represión que hemos visto, jornadas siniestras como la del lunes 9 de enero en Juliaca, 18 peruanos asesinados en un solo día. Yo creo que eso va a las páginas más oscuras de nuestra historia, y es increíble que Otárola siga siendo premier y que no se le haya ni siquiera censurado en el Parlamento. Vimos toda la ronda de censuras que había en el gobierno de Castillo, y esto haya pasado de la forma que ha pasado. Pero este momento constituyente está abierto, como usted dice. Los poderes constituidos no pueden estar a la altura del poder constituyente que nace del pueblo, y que también ahí hay una demanda de quién debería escribir esta nueva constitución, ¿no? ¿Cómo hacer que esta asamblea constituyente sí le dé la voz a estas mujeres que están en las calles por sus derechos, con los niños en la espalda, estos liderazgos que están en el sur, en la Amazonía también? ¿Cómo ve usted o cómo prefigura esta asamblea constituyente que está en camino, que debería estar en camino? Bueno, en el proyecto de constitución que presentamos al Congreso, indicábamos que el 40% de asambleístas debe estar integrado por representantes de los partidos políticos inscritos que estén vigentes. El 30% por los independientes. Ya el resto se dividía entre representantes de las comunidades indígenas, que tenían allí una mayoría por ser mucho más grandes que los afroperuanos, y una cantidad pequeña por los afroperuanos. O sea, para que estén representados allí todo el Perú. Porque el Perú constituye no una sola nacionalidad, sino múltiples nacionalidades. Por lo tanto, también es necesario que eso se reconozca en la Constitución, que somos un Estado plurinacional y que todos integramos el Perú, no solamente una determinada clase, no, sino hay que hacer participar a todos los peruanos, porque ellos tienen que decir su palabra, ellos tienen que entrar en el debate, ellos tienen que tomar decisiones sobre sus derechos fundamentales. Durante toda la República, ellos han sido olvidados, no han tenido una educación de pésima calidad, una salud de pésima calidad, una infraestructura que es un desastre. La agricultura totalmente abandonada, no obstante que el país es un país agrícola ancestralmente, ¿no? Todo eso tiene que cambiar, pero para que cambie eso, hay que hacer participar a todos los peruanos. No podemos tener esta sociedad racista que se margina a la gente de la sierra, a la gente de la selva, a la gente de los pueblos de la costa, diciendo esos cholos, esos indios, esos mestizos, esos ignorantes, esos sucios. No, eso tiene que acabar en el Perú. Y en la propia Constitución, una nueva Constitución, se debe eliminar expresamente la discriminación entre peruanos. Todos los peruanos aquí tenemos que ser iguales, sin discriminación alguna. Tenemos que unirnos, los ricos, los pobres, los más pobres, para hacer un Perú para todos los peruanos, dándole preferencia a los más pobres y a los pobres por quienes no se ha hecho nada durante toda la República. Y esto es fundamental porque no es una demanda separatista, ¿no? O sea, no es que estos pueblos están contra el Perú como lo quieren hacer ver estos sectores ignorantes, digamos, de la derecha peruana, de las élites, ¿no? Son más bien que quieren ser incluidos en el país y quieren ser respetados en el país desde su propia
cultura, ¿no? Y veíamos ahí de 12 constituciones ha tenido nuestro país. En ninguna participaron los representantes de los pueblos originarios quechuas, aymaras, amazónicos, ¿no? Entonces, efectivamente, es un proceso democratizador que nos enriquecería como nación, ¿no? O sea, poder dar el paso a esa asamblea constituyente, a ese nuevo pacto social que renueve este pacto que está absolutamente deteriorado. O sea, es una falsedad, es una aberración decir que podemos seguir con este marco constitucional y pretender que sea un poder constituido tan deteriorado como el Congreso el que dé las salidas para poder reformar el país, ¿no? Entonces creo que sí, esa convicción que trae la gente del sur, que trae la gente que está movilizada, es lo que nos hace pensar que el proceso constituyente ya está en curso, ¿no? Pero hay un elemento ahí clave también que lo señalan sus críticos, pero que en verdad tuvo una valoración importante en todo este proceso de movilización, que es la gestión que tuvo usted como premier de acercar a la ciudadanía, el Estado, con todo esto que fueron los gabinetes descentralizados. No sé si podríamos hablar un poco de su paso por el premierato. ¿Qué balance haría usted? ¿Qué hizo? ¿Qué no se hizo? Yo le preguntaba particularmente por esta experiencia de los gabinetes descentralizados, pero también por esos temas tan urgentes que no se hicieron. Por ejemplo, la renegociación de los contratos o también las reformas que hacían falta en torno a los recursos naturales. Y quisiera que nos detengamos un poco en esos ¿cuántos meses? 8 meses que estuvo en el premierato. Pasamos por el premierato, ¿no? Haciendo un trabajo muy intenso para restablecer precisamente los derechos de los más pobres y de los pobres en el Perú, sin afectar a la clase alta. Nunca, jamás le hemos quitado un solo céntimo a ese poder económico que por ahora había perdido las elecciones y que no pudo comprar a Pedro Castillo. Damos muestras de eso, por ejemplo, haciendo que el Palacio de Gobierno ya no sea un palacio donde se reúnen solamente los poderosos, porque no es el Palacio de Gobierno solamente de los poderosos, es un palacio de todos los peruanos, e ingresaron allí los campesinos, los sindicatos, los obreros, ¿no?, a dialogar y a debatir sobre sus problemas y, por supuesto, también a tomar decisiones sobre sus problemas. En los consejos descentralizados no hicimos lo mismo. Participaba el pueblo allí sin discriminación alguna. Es absolutamente falso de que hayamos llevado a esos consejos descentralizados a nuestra gente. Eso es absolutamente falso. Allí no había ningún control. El único control era que el estadio se llenaba y ya no podía ingresar más personas. Pero allí hemos igualado a todos los peruanos y esa tenía que ser nuestra forma de trabajar. Y lo hemos manifestado claramente allí, que allí no hay discriminación, que allí no hay superiores ni hay inferiores, que todos los peruanos somos iguales, ¿no? Y eso lo entendió muy bien la población, que a nadie se le puede discriminar por su color, por su tamaño, por su lugar de origen, ¿no? Ni nada por el estilo. Que tenemos que terminar con ese lenguaje de desprecio, por ejemplo, al campesino, de llamarle que es un indio, un ignorante, un ocioso, ¿no? Hacíamos presente allí que el campesino es el que trabaja la tierra, trabaja desde las 5 de la mañana hasta el anochecer, y con eso nos alimentamos en las ciudades y todavía lo despreciamos. El campesino lo ha entendido muy bien eso. Hasta en el último cerro ahora el campesino ha entendido que todos somos seres humanos, que todos nos necesitamos, que ellos también son peruanos, que ellos también tienen derecho a que sus hijos sean educados, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que no, con la independencia no cambió la situación de esclavitud, la situación de servidumbre para estos pobladores del Perú. Como dijo un poeta, lo único que hemos hecho es cambiar mocos por babas, ¿no? No se trabajó en lo absoluto para poder sacar de esa extrema pobreza, ¿no?, a la gente de la sierra, a la gente de los pueblos alejados de la costa, a la gente de la selva, por las comunidades de indígenas no se ha hecho absolutamente nada y se le
desprecia sin haber hecho eso. Solamente hay que darle buena educación, hay que darle acceso a la salud, ¿no? Y entonces esa persona va a poder desarrollarse, va a poder progresar. Lo que hemos hecho en los descentralizados es eso. Pero sin embargo, aquellos que quieren mantener el statu quo, que quieren beneficiarse con el trabajo de los más pobres, que quieren enriquecerse con el trabajo de los pobres y de los más pobres, dicen que nosotros hemos dividido el Perú. Nosotros no hemos dividido el Perú. Nosotros lo que hemos hecho es narrar la realidad tal cual se produce allí. Pero que ya lo hicieron Víctor Andrés Belaúnde, José Carlos Mariátegui, Basadre. Lo que pasa es que ellos, en sus discursos, para no enfrentarse con ese poder, tremendo poder económico que hay en el país, no maquillaron su exposición. Nosotros no hemos maquillado esa exposición, la hemos dicho tal cual es. Y la población lo ha entendido. Y ahora, no, en el futuro, todo gobierno tiene que esforzarse por trabajar por los pobres y por los más pobres también, y no solamente por dar leyes, por ejemplo, para proteger a los más ricos en sus monopolios, en sus oligopolios. Precisamente eso es lo que aceleró la caída de Castillo, el que comencemos a trabajar un proyecto de ley, presentamos también al Congreso para acabar con los monopolios y los oligopolios, presentamos una modificación constitucional. Por supuesto que el Congreso no lo atendió ni lo va a atender, porque el Congreso no trabaja para el pueblo, el Congreso trabaja para ese sector poderoso, ¿no?, de la población. Y por supuesto que comenzamos en planificar para exigir que todos aquellos que deben impuestos paguen sus impuestos. Incluso yo propuse que se les señale un plazo para que paguen sus impuestos, no obligadamente, independientemente de que sigan con sus reclamos judiciales o administrativos, porque allí hay una inmensa cantidad de dinero para poder dedicarlo a la educación, a la salud, a la infraestructura, a la agricultura. Hay una inmensa cantidad de dinero, pero que nadie es capaz de tocarlo. Por supuesto, cuando estamos trabajando con eso, ya la derecha no se dio cuenta y entonces tenía que acelerar la caída de Castillo. Claro, era también un momento de mucha confrontación, ¿no? Ya se había visto que ellos no iban a pasar ningún proyecto de ley en el Congreso. Creo que eso era una realidad muy difícil de cambiar, ¿no? Y creo que también ahí merece la pena ver un poco el rol que cumplieron las bancadas, digamos, de izquierda o cercanas al gobierno. Ahora vemos lamentablemente a los congresistas de Perú Libre, el bloque magisterial, darle la confianza a Otárola, blindarlo, en fin, que estamos viendo un periodo también de mucha descomposición de estos grupos que llegaron, digamos, apoyando, respaldando al presidente Castillo. Eso es lo que vimos por lo menos de Perú Libre, el bloque magisterial, las otras 4 bancadas que se armaron por ahí, y que ahora están cumpliendo un rol bastante funcional, digamos, al régimen de Boluarte, ¿no? Primero, no han hecho mucho por adelantar las elecciones, que es un reclamo. Saben que el referéndum está trabado, tampoco hay que se vea un acercamiento a los sectores movilizados. Creo que este también sigue siendo un tema abierto y pendiente, ¿no? Cómo esta relación del movimiento popular, del estallido popular, con los partidos constituidos que podríamos decir son del campo de izquierda y progresista. ¿Ustedes cree que entendieron lo que pretendía hacer el gobierno? ¿No lo entendieron? Bueno, lo que usted acaba de mencionar sobre el Congreso, ya hemos visto que el Congreso siempre, durante toda la República, trabajó para esos grandes centros de poder económico. No para el Perú en general, sino el Perú hubiese comenzado a cambiar. En estos momentos, los congresistas de todas las bancadas tienen interés en que no se adelanten las elecciones. ¿Por qué? Porque hacen prevalecer su interés personal en percibir su remuneración mensual hasta el 2006. Por esa razón es que es como si se hubiesen puesto de acuerdo para que un grupo proponga el adelanto de elecciones con asamblea constituyente, otro grupo sin asamblea constituyente, otro grupo para que se ponga en vigencia la Constitución de 1979. O sea, todos se han puesto de acuerdo allí
como para que no lleguen a un acuerdo sobre las elecciones. Y quedarse. Quedarse allí hasta el 2006. 26. ¿No? O 2026, ¿no? Con la finalidad de no perder la remuneración mensual. Eso con relación a la mayoría de congresistas, pero a las cúpulas, ¿no?, de los partidos políticos que están allí en el Congreso, no, a ellos no les interesa el ingreso mensual, sino lo que perciben allí de parte de esos centros de poderes para dar tal o cual ley en beneficio, por supuesto, de esos centros de poder. Por lo tanto, el poder lo tiene el poder económico en el Perú, el poder político en el Perú lo tiene el poder económico, y eso no lo van a querer soltar hasta el 2026, y probablemente quieran ir hasta más allá. Y yo les diría a los grupos de izquierda que no sigan engañando a la población, que le digan a la población la verdad. Si es que quieren adelanto de elecciones, pues vayan por el adelanto de elecciones y dejen a un lado la Asamblea Constituyente, que la Asamblea Constituyente sea votada aparte, no conjuntamente con el adelanto de elecciones, sino aparte. Dejen de estar debatiendo sobre que si se pone en vigencia o no la Constitución de 1979. Eso no es el debate. Ahí hay un error tremendo. Eso le compete únicamente a la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente será la que ponga en vigencia la Constitución de 1979 y haga las modificaciones en ella, o será la que, dejando eso a un lado, redacte totalmente una nueva Constitución. Pero la izquierda no debe seguir en esa actitud, porque la población ya se dio cuenta. La población ya advirtió, y por eso ustedes, señores congresistas de la izquierda, tampoco están siendo aceptados en sus respectivas comunidades, porque están engañando a la población. No, modifiquen su conducta. Ustedes son representantes del pueblo. Hagan prevalecer el interés común sobre su interés particular. Está bien que protejan su ingreso mensual, pero deben buscar una salida a este problema tan grave en el país que nos ha costado ya muchísimas vidas. La organización política se debe hacer sobre la base de la defensa del derecho fundamental más importante de todos, que es la defensa a la vida. Y aquí no. Aquí tenemos un gobierno que agrede ferozmente a la vida, y a ningún peruano tiene la seguridad de que puede estar libre, y a ningún peruano tiene la seguridad de que puede estar íntegramente física y psicológicamente, y a ningún peruano tiene la seguridad de que puede estar vivo, porque en cualquier momento lo pueden matar. Sí, efectivamente, y estamos en un momento en el cual ya no solo es la represión, que creo que se ha mostrado con toda su brutalidad, sino también la criminalización, y es tremendo, porque estamos efectivamente indefensos ante un Estado que judicializa y criminaliza de una manera permanente, ¿no? Estamos viendo casos terribles, como el de la profesora Janet, que con 1.900 soles en el bolsillo ya se dijo que era la que financiaba las marchas, cuando hemos visto pues al Grupo Wong, a Willax, a toda esta gente financiar todos los fines de semana marchas por la vacancia, ¿no? Entonces sí es un momento muy difícil, y efectivamente yo coincido con lo que dice usted en términos de que las bancadas de izquierda finalmente están haciéndole el juego al régimen y prolongando un gobierno que es ilegítimo, y lo peor de todo, están yendo contra lo que demanda el movimiento popular, ¿no? Entonces ahí hay una desconexión grande entre lo que pide la gente en la calle, que está movilizada, que como en el caso de Puno sigue en la lucha, incluso como la gente que está en distintas regiones todavía movilizándose, y estos poderes y estos congresistas que están más bien pensando y calculando cómo me quedo, cómo amarro esto a lo otro para no irme, y el pueblo se da cuenta, ¿no? Entonces vamos a tener un escenario difícil, y quizá aquí ya un poco cerrando, intentando mirar un poco el futuro, ¿no? ¿Cómo podemos ver lo que se viene? Yo veo un escenario complejo en tanto no hay garantías de participación, así hubieran nuevas elecciones, digamos, el 2024, porque el 23 ya lo dudo mucho. Hay un escenario muy complicado para cualquier fuerza, ya ni digamos de izquierda, progresista, popular sobre todo, ¿no? Que recoja estas demandas de la ciudadanía. ¿Cómo ve usted este escenario futuro electoral, por un lado, y también transformador de demandas de nueva constitución? ¿Y cómo se ve usted ahí también, ¿no? ¿Cómo ve Aníbal Torres su futuro en la política peruana? Muchas gracias. Bueno,
El escenario en el Perú, el escenario político es incierto. No se sabe si va a haber elecciones. Si va a haber elecciones, estas, como usted manifiesta, no va a ser ya posible el 2023. Sería el 2024 o a lo mejor el 2025. En todo caso, sería el 2026, si es que la ultraderecha no se agarra del poder por medio de la fuerza. Porque también existe el peligro de que en el Perú, aparte de este golpe de Estado que ya existe, que es cívico-militar, se produzca un golpe solamente militar y solamente no de la derecha, porque ellos están muy asustados con esto de la Asamblea Constituyente. No le conviene al poder económico que exista en el Perú una Asamblea Constituyente. Pero yo lo único que puedo pedir es a todos los peruanos, a los ricos, a los pobres y a los más pobres, que todos tenemos que trabajar conjuntamente para poder sacar al país de la situación en que se encuentra. No puede ser un país civilizado con esas brechas sociales tan enormes, con una población sumamente grande, que no tiene con qué alimentarse, que no tiene con qué vestirse, que no tiene habitación, que no tiene vías de comunicación. No, ellos, repito, también son peruanos. De manera que todos debemos preocuparnos por ellos, somos seres humanos y por eso tenemos que ser solidarios. A mí me critican por salir en defensa de esta gente y me dicen que ¿por qué vivo en San Isidro? ¿No? O sea, esta gente, por su ignorancia, cree que para defender a los pobres hay que ser también pobre, ¿no? Eso es un absurdo, eso es solamente por la ignorancia de esta gente, que tendrán los grados que tengan, pero que como seres humanos no han perdido mucho de la condición humana y que eso tiene que cambiar y va a tener que cambiar a la buena o a la mala. El poder constituyente se va a imponer porque es la voluntad del pueblo. De manera que a todos les pido que nos vayamos pacíficamente a ese poder constituyente y que en esa asamblea constituyente las derechas, las izquierdas, los centros, todos trabajen conjuntamente, se pongan de acuerdo para tener un nuevo pacto social en el cual reconozcamos como peruanos a todas las nacionalidades existentes en nuestro país. Y como hemos dicho, que expresamente no en nuestro país se suprima, se prohíba la discriminación entre peruanos. Todos somos iguales, nadie es superior al otro, porque tiene más dinero, porque tiene más poder político, poder religioso, poder social, o porque tiene más conocimientos. El que tiene más conocimientos, precisamente por ese hecho de que tiene más conocimientos, tiene que entender que todos los seres humanos estamos en igualdad de condiciones y que tenemos que esforzarnos para poder sacar de esa situación a esa población demasiado empobrecida. Que si yo quisiera dar ejemplos aquí, tendríamos muchísimos sobre esa pobreza extrema que hay en nuestro país. En todo país existe pobres, en todo, pero no existe esa pobreza que existe en el país. En toda pobreza hay brechas sociales, pero no hay brechas sociales de la dimensión que existe en nuestro país. E invoco a la iglesia para que también reaccione, porque la iglesia también se puso del lado de los vacantes, cuando menos un sector de la iglesia. Y ahora cuando han venido los campesinos del sur, del centro, a reclamar sus derechos en Lima y no tenían dónde dormir, no tenían qué comer, estaban allí en las calles, no abrieron las iglesias para darle posada a esta gente. Si Cristo viniera ahora, le sacaría a patadas ustedes de la iglesia, porque ustedes no merecen estar allí, porque ustedes no son humanos, porque ustedes no falsean la verdad. Dicen que están en favor de los necesitados, pero no lo están. Están a favor de los ricos y en contra de los pobres del Perú. Sí, yo creo que esta coyuntura dejó ver, ¿no?, estas contradicciones, estos abismos, ¿no?, porque hablamos de abismos enormes entre sectores de la población que justamente han salido a demandar, que son parte del Perú, ¿no? O sea, hablaba efectivamente de brechas enormes en salud, en educación, niveles de extrema pobreza en un país que además nos dijeron que crecía sostenidamente, ¿no? Un crecimiento macroeconómico, boom de recursos minerales y lo que vimos en la pandemia, lo que vamos a ver lamentablemente en este ciclón que estamos viviendo,
nos sigue demostrando que no hay Estado, que no hay planificación, que 30 años de neoliberalismo nos han dejado indefensos ante cualquier emergencia, ¿no? Entonces creo que sí, efectivamente es más urgente que nunca ese nuevo pacto social que nos dé esas grandes líneas, ¿no?, de acuerdo, ¿no? ¿Qué tipo de Estado queremos? ¿Cómo queremos que intervenga el mercado? ¿Cómo queremos convivir como ciudadanos, ¿no?, en un país libre de discriminación? Y bueno, Aníbal, ¿usted es optimista con el futuro? ¿Es pesimista? ¿Cómo se calificaría? Mire usted, los cambios sociales no se producen de la noche a la mañana. En la historia de la humanidad se ve que a nadie se le ha regalado su libertad, que todos han tenido que lucharla. Y eso es lo que está haciendo el pueblo peruano en este momento. Tendrán momentos en que tienen que dar un paso atrás porque se cansaron, porque los recursos no les alcanzan, ¿no? Pero después volverán a lo mismo porque ya no será el Perú de antes, ya será un Perú distinto. Por eso es que pido a todos los peruanos, sin discriminación alguna, para unirnos todos, construir una sociedad más humana en el Perú, una sociedad más civilizada, una sociedad con derechos fundamentales para todos los peruanos, una sociedad en la que el Perú sea de todos los peruanos y no solamente de ese pequeño centro de poder económico que nos ha tenido dominados durante toda la República. No se necesita ser pobre para luchar por los pobres. Yo he sido también pobre y no me puedo olvidar de mis orígenes y yo tengo que dar, si es posible, la vida por ellos, porque esta sociedad no un poco salvaje no puede continuar siendo la misma. Tenemos que hacer un Perú grande con todos los recursos que tiene nuestra patria para que esos recursos sirvan para beneficiar no a unos cuantos, sino a muchos. Se dice, por ejemplo, que la minería es la que genera mayores recursos. Efectivamente, la minería es la que genera mayores recursos. Pero ¿a dónde se van esos recursos? ¿Para quién se van esos recursos? ¿Se va para la gente más pobre? No. En los lugares donde se explota ese mineral existen personas que viven allí en una choza de unos cuantos metros, que consideran como que es casa, todos duermen juntos, allí preparan sus alimentos, allí crían a sus perros, allí crían a sus cuyes. Esa situación es la que vive nuestro país. Hay otros lugares del país en donde no tienen nada que comer, sino solamente plátanos. Plátanos en el desayuno, plátanos en el almuerzo, plátanos sancochados en la cena. Esa situación no puede permanecer en nuestro país. Esa situación tiene que cambiar. Y para eso todos los peruanos de buena voluntad, sin discriminación alguna, nos tenemos que unir para cambiarlo. ¿Y qué papel jugaría Aníbal Torres en ese cambio social? ¿Cómo se ve usted ahí? Bueno, fíjese usted, siempre cuando se ha hecho esa pregunta, los políticos han dicho, no, bueno, eso depende, no, si la población lo pide, entonces no voy a participar. Aquí estamos ante un hecho concreto, estamos ante un hecho en que la población es la que lo pide y lo pide constantemente. Lo pide el sur del Perú, lo pide el centro del Perú, lo pide un sector del oriente del Perú, lo piden algunos sectores del norte, no todos, no, hay que reconocer, yo tengo que hablar con la verdad, de manera que estamos evaluando esa situación y no es fácil tomar la decisión, pero no podemos desdeñar a la población, y si la población quiere que trabajemos juntos, ahí estamos para trabajar juntos, y es posible que vayamos a una candidatura, pero eso no se decide rápidamente, hay que pensarlo muy bien, hay que evaluarlo muy bien, pero repito, no se puede desdeñar a la voluntad popular en ese camino. Aníbal, muchas gracias. Presidente. Muchas gracias, Aníbal, y bueno, estamos en la lucha. Muchas gracias a todos.